Voy a compartir pues la continuación del Sí, Power de ayer, que estábamos viendo pues como las diferentes perspectivas de las hermenéuticas hasta de llegar izquierda que es una como a izquierda. diferentes categorías que nos ayudan a hacer este No, trabajo hermenéutico. enchúfame, enchúfame. Un momento, Eh, Consuelo, que pongo para compartir. vale, Se me está gastando, ¿no? creo que ya se puede. Yo ya aquí podría compartir, ¿sabes? Carmina, yo ya estoy pudiendo compartir, creo. No, no, no estás compartiendo, no, no te veo. No, no, pero ya aquí me aparece, mira. Sí, ya puedes compartir, sí. Vale, entonces... Perfecto. voy a apagar mi cámara también, por lo que vamos a ver el Power. Bueno, entonces, pero no la he puesto en modo presentación. Entonces, ayer nos habíamos detenido en diferentes categorías para la hermenéutica y hablábamos de la hermenéutica de la sospecha, de la proclamación, de la imaginación, etcétera. Uno de los trabajos fuertes que ha dado pues esta hermenéutica ha sido recuperar las mujeres que aparecen en la Biblia, que si ustedes recuerdan por lo que dijimos también ayer, no es que haya tantos pasajes en la Biblia que explícitamente hablen de mujeres, o sea, que las protagonistas sean mujeres, pero sí hay. Lo que pasa es que son los que menos se proclaman en las liturgias, a los que menos se les pone atención para sacar algún ejemplo. Entonces, por eso, un primer esfuerzo es como volver a nombrar a estas mujeres, como acostumbrarnos a sus nombres, conocer un poco mejor sus historias. Posiblemente de todas tenemos alguna idea, pero desde la hermenéutica feminista entonces se destacan aspectos que muestran como esta mayor protagonismo de estas mujeres en la Sagrada Escritura y pues lo importante es como irnos familiarizando con ellas y nombrándolas más. Hablábamos ya de la palabra profetisa, que muchos términos en la Biblia no tienen femenino todavía, porque es que esto es algo progresivo. Por ejemplo, el término diácono en la Biblia no tenía el femenino, diácona, pero, y eso es más llamativo, porque de todas maneras, sin tener el femenino, Pablo habla de Febe, la diácono de la iglesia, pero bueno, eso lo veremos más adelante. En este caso, el femenino es profetisa, y entonces vamos a hablar de María o Miriam. Miren que ese es el mismo nombre, o sea que a nuestra María de Nazaret también la podríamos llamar Miriam de Nazaret. Pero claro, ahí sí que todos quedarían escandalizados porque tenemos tan fuerte, pues algunas nombres, circunstancias que cuando nos hacen un pequeño cambio parece que la fe se va con el cambio. No, pues es que es cuestión de conocer lo que significan las diferentes lenguas y en este caso para el hebreo, pues María o Miriam es el mismo nombre. Entonces, uno encontrará en algunas Biblias a veces estas traducciones, pero esto se podría aplicar a María de Nazaret. Pero bueno, por lo pronto dejamos María de Nazaret. En este caso, María o Miriam, y pues digamos que le podemos destacar como una profetisa de los oprimidos. ¿Y por qué? Bueno, pues recordemos que es la primera que en la Sagrada Escritura, por el orden de los libros, se le llama profetisa y es hermana de Moisés y Aarón. Y ella es la que va a entonar uno de los cánticos más antiguos, si no el más antiguo, depende ahí todos estos descubrimientos que se van haciendo de los papiros más antiguos. Pero bueno, por lo pronto, uno de los más antiguos y dice, canten a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mire que nosotros tenemos esa imagen del mar y los caballos de los egipcios que perseguían a los judíos asociado con Moisés. Y aquí María hace una expresión así, canta esa liberación. O sea que esa liberación no es solo de Moisés, es que ella también se alegra ante esa realidad y la proclama, pero esto casi nunca nos lo dice. En el versículo 20, como ya dije, de Éxodo 15, la llaman profetisa. Pero claro, cuando uno se pone a
a leer bien esa historia del Éxodo, lógicamente ahí es donde uno se da cuenta también que no se puede tomar al pie de la letra los libros de la Biblia, porque no se escribieron así de seguidos. Entonces, cuando uno los estudia, se da cuenta que dicen una cosa en un capítulo, que luego en el otro dicen casi lo contrario, que en un capítulo olvidan un personaje, que en el otro vuelven y lo ponen. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que los libros de la Biblia son una colección de diferentes relatos que se fueron organizando con el tiempo y bueno, son los libros que tenemos ahora. Pero para eso se estudia, para intentar darnos cuenta qué datos hay en cada lugar y preguntarnos, ¿y por qué el escritor sagrado aquí le pone esta importancia, en el otro lado parece que ni nombra a la persona? En fin, esto se aplica para todos los libros de la Biblia. En este caso, miren que de esta liberación de Moisés nos va a hablar el libro de Números, uno Crónicas, Miqueas, o sea que pues de estos personajes, no solo el Éxodo nos habla de ellos, porque estos otros libros hacen memoria de ese acontecimiento. Pero al hacer memoria es donde nos damos cuenta pues de algunas diferencias que introduce. Entonces, cuando se nombran los hijos de Anrán y Joquebed, que son los papás de Moisés, aunque eso no lo conocemos casi, se pone a María en tercer lugar, Aarón, Moisés y María. Y si María fue la que salvó a Moisés de las aguas, convenciendo a la hija del faraón que pues que se encargara del niño, que era pues sí era un judío, pero que la convenció para que ella lo adoptara, María era mayor que sus hijos, que sus hermanos varones y sin embargo la colocan en tercer lugar. Ahí vamos viendo cómo el lenguaje crea realidad y pues el primero es siempre como un poquito más importante o los primeros. Entonces, bueno, en este texto, por ejemplo, María va en el tercer lugar. Eso es lo mismo pues, que va a decir Éxodo 2:1-4. Esto que acabo de decir se saca de que en Éxodo 2:1-4 que fue lo que dije antes, María es mayor que Moisés y sin embargo, pues la dejan en ese tercer lugar. Luego en Éxodo 6:20, en realidad no se habla de María, solo se dice que Amram y Joquebed tuvieron dos hijos varones, Aarón y Moisés. En este caso ya ni se nombra de tercero, de tercera, simplemente no se nombra. Tampoco se dice su nombre cuando su madre pone a Moisés en una cesta y ella está ahí para ver qué suerte corre el niño y luego pues convence a la hija de Faraón, que fue lo que dije antes. Pero en ese texto no se pone el nombre de María o Miriam. Ahí no se pone el nombre, simplemente la hija, etcétera. Entonces, vemos cómo el mismo texto nombra, no nombra, oculta, la pone en un lugar más subordinado, etcétera. En Éxodo 15:20, por ejemplo, solo la llaman hermana de Aarón, pero no le dan tampoco su nombre propio. Y por otro lado, pues esa historia es contrastante, porque mientras Moisés es educado en la corte, María forma parte del pueblo israelita que está siendo perseguido con el resto de los hebreos. O sea, por eso se le va a llamar profetisa de los oprimidos, porque ella está con el pueblo, está sufriendo la opresión del pueblo. Bueno, Moisés en ese caso no sabe de su realidad, pero ahí vemos pues cómo se sitúa cada persona y por eso el canto de María o Miriam lo hace desde su realidad concreta y su realidad concreta es estar con el pueblo. Entonces, esto es muy significativo porque aunque el Señor se reveló a Moisés en el monte Oreb, que es lo que la historia que casi sabemos y que recordamos tanto, para enviarlo a Egipto con Aarón, será el clamor de los oprimidos el que hace surgir la intervención de Dios. Y entre los oprimidos se encuentra María. Recordemos que lo que le dice Yahvé a Moisés es, he oído el clamor de mi pueblo. Pues en el fondo, si somos capaces de hacer esta lectura mucho más contextual, dándole nombre a los personajes, es donde vemos pues el papel que tiene María en medio de su pueblo. A quien Dios escucha primero es a este pueblo oprimido, luego encarga a Moisés de la liberación, pero los
más protagonistas son este pueblo oprimido. Y también esto lo olvidamos, aquí ya ni solo la mujer, ayer que hacíamos un comentario, alguien hacía un comentario de la importancia del laicado y no solo de la mujer, o de las dos cosas al mismo tiempo, pero que si todo el laicado no se reconoce, pues mucho menos se le va a dar lugar a la mujer. Bueno, aquí pasa lo mismo. Nos centramos en las figuras liberadoras, pero se nos olvida que en realidad los protagonistas son el pueblo que sufre, el pueblo que clama, el pueblo al que Dios mira con un amor inclinado hacia esa realidad. Y esto es bien importante. Es todo el esfuerzo que hoy en día la iglesia está haciendo, pero que lo hacen algunos, no todos, y ese es el problema, de la sinodalidad. Volvernos a poner en un centro diferente. El centro es el pueblo de Dios, el sensus fide, o sea, el sentido de fe del pueblo de Dios, y no centrarnos en la jerarquía. Pero nosotros ya tenemos tan introyectada esa mentalidad vertical que cuando a uno le dicen iglesia, uno como que piensa es en la jerarquía y no está como ese pueblo de Dios en primera instancia. Bueno, todo esto lo digo pues refiriéndonos a esto. En esa historia de liberación que tanto conocemos y que la repetimos y que parece que Moisés es el protagonista más importante, conviene dar esa otra lectura mucho más situada. ¿Quiénes son los importantes para Dios? No es Moisés, es el pueblo que está sufriendo y porque Dios escucha al pueblo, le encarga una misión a Moisés. Pero bueno, sigamos con la figura de María. Aarón, a quien Dios le hace profeta de Moisés ante el faraón, pero María es quien habla en el seno de la asamblea liberada, refiriéndole a las mujeres lo que Dios ha hecho en bien del pueblo y las invita a cantar alabanzas. O sea, ese cántico de Éxodo 15 que ella proclama en medio de la asamblea es muy importante. O sea, Aarón es un profeta, pero solo para hablar al faraón, mientras que María va a ser esa profeta situada en el corazón del pueblo. Y bueno, y en el pueblo están las mujeres, por supuesto, no son solo varones, ¿no? Entonces, es como ser capaces de ver estos textos de manera más completa. Si Aarón es el profeta de Moisés, María es la profetisa de Dios, porque es la que le comunica el gozo de la salvación al pueblo liberado. Pero, como ya lo dije desde el principio, ¿quién recuerda a María o a Miriam? ¿Y por qué si recordamos más a Aarón que a María o a Miriam? Y entonces aquí vamos a ver otro pasaje que resulta que aquí yo no alcanzo a ver lo que dice arriba en mi Power, pero bueno, no importa. Lo que interesa es que en el en Números, capítulo 12, otro libro de la Biblia, resulta que Aarón y María están murmurando contra Moisés. Em, y Dios se entera. Pero pues según el escritor sagrado, porque es el escritor sagrado el que pone en boca de Dios o en boca de Moisés o en boca de María lo que nos relata. Pero bueno, en este caso, Dios se entera y Dios castiga a María y no castigaron, la convierte en leprosa. El castigo por esa murmuración recae sobre María. Eso lo dice Números 12 del 9 al 10. Entonces ahí también vemos, a ver si los dos hablaron contra Moisés, porque solo es castigada María. Bueno, el texto dice que Aarón le pide a Moisés que intervenga, y así lo hace. Pero Dios no la cura inmediatamente, sino después de 7 días que dice que tiene que permanecer fuera del campamento. Pero entonces aquí viene otra frase que nos ayuda a seguir como valorando esa figura de María. El texto dice que el pueblo no se pone en camino de nuevo hasta que María pues cumple ese castigo de 7 días y se reincorpora al pueblo. Entonces, es muy interesante. Para el pueblo, esta figura de María es muy importante porque la esperan para poder continuar la marcha. Bueno, pues todos estos pequeños detalles pueden parecer o insignificantes o que, bueno, ¿y para qué sacarlos?
Pues es que sale mucho más contexto, primero, de nuestra vivencia de fe, segundo, de los personajes que intervienen en estas historias que nos cuentan, de cómo el pueblo de Israel entiende cómo Dios actúa con ellos, pero tercero también, pues recuperamos estas figuras y entonces podemos hablar mucho más de esta Miriam, profetisa de Dios y profetisa del pueblo, porque su figura es casi desconocida, pues ya se ha ido recuperando, pero ha sido gracias a esta hermenéutica feminista. Si no hubiera existido esta hermenéutica, María seguiría estando un poco en la sombra, y uno no se hace esas preguntas que hablaba yo la vez pasada, por ejemplo, de la hermenéutica de la sospecha. ¿Y por qué Dios castiga a María y no castiga a Aarón si los dos estaban murmurando igual? Esa es la hermenéutica de la sospecha. Hacerse preguntas que incomodan y desestabilizan. Bueno, ¿aquí qué pasó? Bien, pues ahí es donde empezamos a ver también los rasgos de los escritores sagrados, a quienes privilegian, por qué ponen los castigos muchas veces más en la mujer que en el varón, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como aspectos bien interesantes. Bueno, eso quería rescatar de Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón. A otra que la Sagrada Escritura llama profetisa y además llama jueza, Débora. También seguramente, pues casi todas ustedes deben conocer la historia de todas estas mujeres, pero cuando uno lo recuerda, empieza a ver esos pequeños detalles o los empieza a valorar más para que cuando nos hablen del Antiguo Testamento no se nos venga a la cabeza solamente Abraham, Isaac y Jacob, sino que se nos vengan todos estos otros personajes que contribuyeron decisivamente a la historia de Israel, a la liberación, al asentamiento en la tierra, a toda la historia que nos precede y que sin ellas no hubiera sido posible. Por supuesto, el género literario del Antiguo Testamento es supremamente guerrerista, violento, son sagas de victoria. Entonces también hay que leerlos como con ojos de entender que es un género literario, porque el Dios que sale del Antiguo Testamento en muchos momentos es ese Dios fuerte, guerrero, todopoderoso que aniquila a todo el mundo. Y esa es la imagen que muchas veces tenemos más presente de Dios. Pero si entendemos que es un género literario donde el énfasis está puesto es en la liberación, no en la violencia de la liberación, por decir de alguna manera, entonces siempre hay que tener como esta capacidad de entender bien las cosas. Y el Dios que nos revela el Antiguo Testamento también es, y con mucha más fuerza, ese Dios que escucha a los pobres, que se fía de seres humanos para ir realizando esa historia de salvación, que es entre esos seres humanos hay mujeres y varones, pero todo eso lo tenemos que seguir como rumiando, asimilando para que nos salga espontáneo. Porque aunque lo sepamos, porque bueno, creo que toda la gente que estamos aquí somos cultas y hemos estudiado historia de Israel, no nos viene de primera fuente los nombres de algunos de los personajes del Antiguo Testamento, porque como casi no hablamos de ellos, pues sería muy raro que salgan así como a relucir. Bueno, Débora. Aunque en el Antiguo Testamento aparecen mujeres que toman iniciativas propias, como ya lo hemos dicho, la mujer de Lot, perdón, no tiene nombre, pero bueno, no, las hijas de Lot, la mujer de Lot, que fue la que miró para atrás, Sara, Rebeca, las parteras de Israel, etcétera. Sí, hay mujeres, pero como ayer dije, algunas de estas las recordamos por el aspecto negativo que la Sagrada Escritura dice de ellas también. Pero bueno, hay mujeres con nombre propio. Y por ejemplo, esta Débora representa tal vez la primera mujer con más densidad y autonomía en esos inicios bíblicos. El libro de Jueces, capítulo 4 y 5 es el que nos relata su historia. El pueblo hebreo en ese momento tiene instituciones fuertes, pues no es una monarquía, y sabemos que hasta que no llegue a Israel, a la tierra prometida, con David, etcétera, pues son tribus que nómadas que caminan, pero pues bueno, tienen sus caudillos, tienen sus jueces, tienen alguna organización que les permite pues vivir así como estas tribus que caminan hacia su liberación.
En Jueces se relata cantares que cantan, que cuentan la victoria de los héroes populares frente a los reyes cananeos. Y el canto que se le atribuye a Débora se considera uno de los más antiguos de la Biblia. Miren que ya vamos hablando de dos cánticos, el de Miriam, el de Débora. ¿Y por qué será que nosotros no imaginamos a las mujeres hablando, proclamando, cantando, dice la Biblia, pero es lo mismo, pues dando ese discurso de proclamación de lo que está pasando en la historia de Israel? No, no tenemos estas imágenes, tenemos la imagen, como ayer yo lo decía, de el silencio de María. Entonces tenemos la imagen como de estas mujeres que se callan voluntariamente y humildemente para aceptar todo lo que viene de Dios o de lo que sea. Es más esa imagen la que tenemos y no la imagen que es capaz de proclamar cantos. La sociedad patriarcal nos dice que cuando las mujeres hablan es que porque son chismosas, que hablan mucha, aquí decimos carreta, yo no sé cómo se llamaría allí, o sea, como mucha cosa que no tiene importancia, que muchas palabras. Eso nos ha metido la sociedad patriarcal, porque lo contrario es la virtud de lo que debe ser la mujer. Una mujer que no habla, que no desentona, que dice las palabras apropiadas. Todo eso son estereotipos de la cultura patriarcal. En la medida que nos vamos liberando de eso, recuperamos la voz de las mujeres. Claro que no hablan bobadas ni mucho menos, también tienen toda la capacidad de hablar y de decir discursos con una coherencia que igual que los varones, ni menos ni más, pero igual por lo menos que se fuera nuestro imaginario. En la Biblia, miren cómo nos van presentando mujeres que proclaman la liberación que Dios va haciendo con el pueblo y sin embargo esos cantos ni nos los sabemos, ni leemos esos capítulos, casi nadie lee el libro de Jueces, ni el libro de Números, ni el libro del Éxodo, solo leemos lo de Moisés. Entonces, pues este es el esfuerzo de recuperar estos personajes. Débora es mujer de Lapidot y no dice nada sobre los hijos. Cosa rara, porque en aquel momento, en esa historia del Antiguo Testamento, que lo importante es poder dar hijos y no ser estéril. Ser estéril es un problemazo. Pero miren, en este texto no hacen referencia ni a una cosa ni a la otra. Con lo cual también nos vamos liberando de esa mentalidad patriarcal que nos dice que la mujer solo vale si tiene hijos. Y está alimentado por esa historia. ¿Cuál era el problema de algunas de las mujeres del Antiguo Testamento? Ser estériles. Y entonces tienen que pedirle a Dios que les libre de la esterilidad para poder ser valoradas por su sociedad, por su esposo, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, ahí está, que no hablan de los hijos, no nos dicen nada, con lo cual también hay pasajes en que todo no está centrado en la maternidad de las mujeres. Pues tiene esa función de juez y de profeta y pues debe tener autoridad porque si no, pues no nos relatarían todo estos capítulos en este libro de jueces. El libro de jueces sitúa a Débora entre los 12 jueces que liberaron a Israel. Por la extensión del relato, se le considera entre los llamados jueces mayores, en colaboración con Barak y como la única mujer. Y sin embargo a uno le dicen libro de jueces y uno no se imagina el personaje Débora, porque como no nos lo enseñan, pues uno no lo conoce demasiado. El relato enfatiza que Débora se sentaba bajo una palmera, la palmera de Débora, a donde los israelitas acudían a buscar justicia. Denota entonces la confianza del pueblo en ella para liberarlos y de alguna manera que Débora recibe del pueblo este encargo de su liberación. Miren que al igual que María, Débora también está en medio del pueblo, no es alguien apartado de, está ahí con el pueblo. Y en este caso pues ya no va a ser un Moisés varón, aquí es Débora la que también recibe este encargo de su liberación. Débora percibió la voz de Dios a través del sufrimiento del pueblo. Miren, se asemeja a Dios. En el texto de Moisés que dijimos antes, Dios escucha el clamor de su pueblo. Débora escucha la voz de Dios a través del sufrimiento del pueblo y por eso puede llamarse con propiedad esa profetisa de Dios. Ella se presenta como conocedora de la voluntad de Dios,
aunque el texto no dice pues cómo lo conoce. Y Débora es la que le encomienda a Barak, o sea, ella es la que manda, la que da las órdenes en ese contexto, a enfrentar a Sísara, jefe del ejército de Yabín, el rey cananeo de Hazor, el que está oprimiendo al pueblo de Israel. Y ante los temores que él siente, ella le promete acompañarlo, porque la victoria será de una mujer. Miren cómo cambian los estereotipos masculino y femenino. ¿Quién siente temor? Es un hombre. ¿Quién es la valiente? Una mujer. Con esto no es simplemente dar la vuelta a la tortilla, sino caer en cuenta que esos estereotipos culturales que tenemos en los varones y en las mujeres en pasajes de la Biblia se desconfiguran, se nos cuentan de otra manera. Y sin embargo, es tan fuerte la mentalidad que tenemos arraigada que cuando lo leemos no caemos en cuenta de estos pequeños detalles. Débora asume el papel que detentaba el mismo Dios al elegir a Barak. En otras historias era Dios mismo el que elegía a quien había de liberar al pueblo. Aquí Débora no solo escucha la voz de Dios, es la que decide a quién elegir para ir a liberar al pueblo. Y bueno, durante la batalla se nota el liderazgo de Débora, animando al ejército hasta que se cumple su pronóstico de que Dios vence al ejército enemigo. ¿Por qué solo recordamos a Moisés? Si la historia continuó y Débora también es portadora de esa liberación para el pueblo de Israel. Bueno, cuando esa victoria se da, Débora y Barak agradecen con un cántico, recordando toda la historia del pueblo, pero también relatando su propia historia. Y concretamente, Débora se atribuye el título de madre de Israel. Ayer yo les decía que siempre hablamos de patriarcas y aquí es donde podemos empezar a recuperar matriarcas. No solo hay patriarcas en la historia de Israel, también hay matriarcas. Pero hasta que eso no se nos haga cotidiano, pues uno las invisibiliza. Bueno, y por ejemplo, además se relata en este libro de jueces que de manos de otra mujer, ya él se venció definitivamente al ejército enemigo. Es decir, ella se considera portadora de vida y constructora de historia. Débora tiene la convicción de que Yahvé actúa de igual manera en manos de un varón que de una mujer. Ya él que acabamos de nombrar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella era la esposa de uno de los del ejército que se había aliado con los cananeos, seguramente para evitar pues que cuando cuando oprimieran los cananeos al pueblo de Israel, pues ellos cayeran en la desgracia de ser oprimidos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Císara, cuando está ya como perdiendo la batalla, va a pedir refugio en la casa de Heber y allí es donde ya él, la esposa, lo asesina cuando se queda dormido. Claro, es un lenguaje muy violento, Dios mío, estas mujeres están espantosas, pero ya lo dije, es un género literario de sagas victoriosas, entonces no hay que tomarlo al pie de la letra. Por supuesto, es toda una realidad de conflictos, de opresiones, de esclavitudes, de liberaciones, pero la Sagrada Escritura nos cuenta a través de estos géneros literarios esa historia de salvación del pueblo de Israel. Y en este caso, pues te estamos contando, entonces, miren que la victoria viene de mano de mujeres, de Débora y de Yael. Yael, se podría pensar que Yael quiere ganar misericordia frente al ejército vencedor o quiere colaborar a instaurar la justicia en Israel que su marido había traicionado. Bueno, pues eso no lo dice el escritor sagrado, si una cosa o la otra, pero lo que es cierto es que todo este relato em, se puede leer tanto en el libro de jueces como en el libro de Judith, donde se nos cuenta ya con detalle esta historia de Yael, que es la que decapita a Holofernes, y así se muestra cómo la figura de las mujeres de ese tiempo es de comprometidas con la liberación de su pueblo. Y bueno, lo que acabé de decir, pues en estos ejemplos no es que queramos destacar ese papel violento que ahora parece que desarrollan las mujeres, ¿no? Sino es que es entender estos géneros literarios, como lo acabo de decir, que sirven de vehículo para expresar una historia de salvación. Pero lo que nos interesa es que esta historia de salvación tiene protagonistas, mujeres y varones,
y por la forma como hemos interpretado la Sagrada Escritura, por el énfasis que le hemos dado a algunos pasajes, parece que nos fijamos más en los varones que en las mujeres. Y muchas mujeres son totalmente desconocidas. Entonces, la grandeza de Débora puede compararse a la de Samuel, ya que ambos fueron profetas y jueces. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué solo recordamos la figura de Samuel y no de Débora? Ambos aconsejan al pueblo y suscitan líderes que salvaron a Israel. Débora suscitó a Barak, como ya lo vimos, y Samuel a Saúl. Entonces, el papel es casi igual de uno y otro, pero en nuestros imaginarios recordamos a uno y no recordamos a la otra. Lo del título de Madre de Israel, que ya lo dije, y es un título comparable al título que Eliseo le dio a su maestro Elías, Padre mío. Los dos profetas, Débora y Elías, engendran de nuevo a Israel con su intervención decisiva para su liberación del yugo extranjero. Y como ya lo dije, pues también, ¿por qué recordamos más a Elías y no a Débora? Pero ya pues la respuesta está un poco clara. Bueno, Yulda, que no Consuelo, lo se ha ido la... ¿Se ha ido la voz? ¿Aló? ¿Aló? Eh, Mm. ¿Se Otra fue la vez voz? está recuperada, sí. ¿Ya se recuperó? Sí. Bueno, quién sabe si fue aquí que se nos fue la conexión, no sé. Pero quizás se ha ido el compartir. Sí, no, yo misma lo quité para ver, por lo que no me contestabas, entonces no sabía si... Bueno, ahí lo volví a poner, ¿está claro? Gracias, sí. Bueno, entonces estoy con la figura de Yulda en Dos Reyes, en segundo libro de Reyes. Entonces, aquí pues seguimos la historia un poquito de Israel, ¿no? Josías emprende la reforma de Judá entre los años 627 a 622. Pero lo que nos interesa aquí es que Josías o sea, tiene muchos pensamientos, cómo hacer esa reforma, eso tiene demasiadas dudas también. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Entonces Josías le va a mandar preguntar a la profetisa Yulda o Juldá, ahí depende, ahí se puede pronunciar diferente, cómo ha de realizar la reforma. Otra vez tenemos a uno de estos protagonistas de la historia de Israel consultando a una profetisa mujer, en este caso Yulda. La profetisa vive en Jerusalén, en el barrio nuevo, al igual que a Débora, la profetisa Yulda la relacionan con su marido, pero no dicen nada si tiene hijos o no. A ambas las ponen fuera del espacio doméstico porque les dan el nombre de profetisas, o sea, es un papel mucho más protagónico de las mujeres. También Yulda aparece con reconocimiento público, ya que esos dignatarios van a verla y van a preguntarle. O sea, Josías manda preguntarle a ella, pues es porque tiene reconocimiento dentro del pueblo. El barrio donde ella vive representa el lugar de la gente sencilla, alejada de la corte y del santuario. Habían llegado allí buscando refugio cuando cayó a María. Es decir, Yulda compartía las necesidades del pueblo sencillo. Miren cómo estamos encontrando en todas las mujeres su lugar social, sí, en medio del pueblo. Y el Dios del Antiguo Testamento no es solo el Dios guerrero de un género literario, es el Dios que escucha al pueblo, el Dios que acompaña al pueblo, el Dios que quiere liberar al pueblo. Y allí las protagonistas son las mujeres. El esposo de Yulda, Salum, se encargaba del vestuario del templo, por lo tanto pertenecía a la tribu de Leví. Con lo cual empezamos a ver una mujer que es profetisa, pero que tiene parentesco con los de la tribu de Leví. Hoy en día que andamos pidiendo ministerios ordenados, etcétera, y que se nos dice que no, pues bueno, podríamos, no porque aquí vaya a hablar de ministerios ordenados estrictamente, pero digamos que la tribu de Leví, que es los sacerdotes del Antiguo Testamento, también hay mujeres, porque pues son esposas de estas tribus, o sea que de esta tribu, o sea que también comparten esa estirpe de poder estar en los espacios del templo. Todo eso es importante recuperarlo para
tener más datos y no contentarnos con que se nos diga que no, que es que eso no pasó antes, qué tal, y entonces como no pasó antes, no puede ser ahora. Sí pasó de alguna manera y bueno, aunque no hubiera sucedido antes, en el momento actual hay muchas cosas que se pueden incorporar, aunque antes no hubieran sido, porque las circunstancias son distintas y exigen estos cambios. Entonces, bueno, seguimos con la historia, que van a consultarla y es, ¿qué es lo que va a hacer que la reforma de Josías tenga como horizonte de lo social, que justamente él va a consultar a una persona que vive también con el pueblo? Entonces, por eso las palabras de Yulda, cuando es consultada, se convierten en el eco del clamor popular que demanda una auténtica regeneración social. Y la reforma de Josías va a ser muy en ese sentido. Bueno, el relato enfatiza que ella también habla en nombre de Dios, porque las palabras que salen de su boca constituyen el mensaje de Dios al rey Josías. Por lo tanto, nuevamente, profetiza de Dios y del pueblo, como lo fue María, como lo fue Débora. Yulda es enfática en que Dios pide la justicia, la dignidad humana y la coherencia social. Y bueno, ya lo dijimos, ella es la que hace posible esta reforma de Josías con esa perspectiva social. Es interesante señalar que en tiempos de Jesús, los dos portones dobles del muro meridional del Templo de Jerusalén eran conocidos con el nombre de Yulda, como también hay una sepultura con su nombre. Por lo tanto, es una profetisa con importancia, es una profetisa que para el pueblo de Israel tuvo peso, tuvo significado. Lamentablemente, la mentalidad patriarcal fue dejando estos nombres en la sombra y entonces no pudimos rescatarlos más. Bueno, otras mujeres, aunque no son llamadas profetisas en el Antiguo Testamento, por supuesto forman parte de esta historia de matriarcas de Israel. Rebeca, la esposa de Isaac, fue a consultar a Yahvé cuando sus dos hijos se chocaban en el vientre y Yahvé le responde directamente a ella. O sea, lo importante de Rebeca es eso. Tiene a Jacob y a Esaú, ¿no? Y luego ella es la que va a hacer que la bendición de Isaac vaya a Jacob y no vaya a Esaú, que era el hermano mayor. Pero entonces ahí nos muestran esa, o sea, cómo intervienen en esta historia de salvación y no como de ladito. Fue a consultar a Yahvé sobre lo que estaba pasando con sus hijos y por eso es que luego ella logra que Isaac bendiga a Jacob y no a Esaú. Las mujeres del Éxodo que servían a la puerta del tabernáculo podían haber sido profetisas, guerreras que guardaban el santuario también. No se nos explicita más, pero ¿por qué no las podemos imaginar así? Rahab hace un oráculo profético prediciendo la victoria de Israel. Es otra mujer que está en el libro de Josué. La madre de Sansón recibe el mensaje divino de su maternidad y ella fue capaz de interpretar bien ese mensaje sin ayuda de su marido. Pues tendríamos que leer todos los textos para volver a recuperar toda esa historia que aunque no la sabemos, vista como desde esta otra perspectiva. Abigail predijo el destino de David en una triple profecía que más tarde fue repetida por Natán. La mujer de Isaías no se le da nombre, pero él mismo dice, me acerqué a la profetisa, refiriéndose a su esposa para tener un hijo y con ese hijo hacer un símbolo para Israel. Le dice también el título de profetisa. También cuando en el Antiguo Testamento, como en toda la Sagrada Escritura, hay palabras en masculino, plural, ¿por qué no imaginamos que ahí hay mujeres? Eso es una cosa muy rara que nos pasa, ¿no? Decimos, no, pero es que el lenguaje masculino incluye a las mujeres, pero cuando no nos conviene, decimos, no, no, pero ahí solo está hablando de varones. ¿Por qué no podemos imaginar a mujeres en ese plural masculino? Si nos dicen que es que ese plural masculino sirve para eso. Entonces, aunque no haya tantos nombres de mujeres en la Sagrada Escritura,
si aplicamos estas reglas de interpretación, de alguna manera descubrimos mucho más protagonismo de las mujeres en toda la historia de salvación. Lo que es cierto es que, pues, con estos personajes que hemos visto, las profetisas en el Antiguo Testamento son conocidas, respetadas, consultadas. También se habla de profetisas que parece que son falsas. Noadia, por ejemplo, en Nehemías 6:14. Pero bueno, la cosa es que las mujeres no son solo marginales, no son secundarias, no solo son para complementar a los grandes liberadores de Israel, sino que ellas también tienen un papel protagónico en la historia de Israel. Profetizas en el Nuevo Testamento. No es que vayamos a hablar de demasiados nombres, pero interpretando los textos, existe el cargo de profeta dentro de las primeras comunidades cristianas, dice Pablo en la carta a los Corintios, y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. Conociendo que en las primeras comunidades cristianas, mujeres y varones tuvieron tanto protagonismo, estas citas se aplican perfectamente a mujeres y varones. Y ahí entonces empezamos con la palabra apóstoles, con la palabra profetas y la palabra maestros. Ahí también, si estos son dones para las primeras comunidades, cargos, roles, y en un primer momento eran comunidades mucho más igualitarias, ¿por qué dudar de que en estos roles, en estos cargos, también haya mujeres? Por ejemplo, en otro texto, en 1 Corintios 14, el carisma profético es distribuido a todos los miembros de la iglesia. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues si toda la primera comunidad cristiana está llamada a pedir eso, pues sin lugar a dudas, las mujeres también reciben este don de la profecía. En ese horizonte, pues podemos indagar la presencia de mujeres profetizas en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, también en la carta de Corintios, en la primera, 11:5, dice Pablo, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, es como si estuviera rapada. En este texto, que lo explicaremos más adelante, le ponemos atención a lo segundo, ¿no? Que no puede hacerlo con la cabeza descubierta. Pero para el tema que nos interesa en este momento, quiere decir que la mujer sí profetizaba. Pablo no está diciendo que no profetice, dice que no lo haga con la cabeza descubierta, pero bueno, esto es otra cosa cultural que más adelante me referiré. Pero aquí lo que quiero hacer el énfasis es las mujeres en la primera comunidad, en las primeras comunidades cristianas, sin lugar a duda, profetizaban, porque si no, Pablo no hubiera dado esta recomendación. Ahora, la única mujer con nombre propio de profetisa en el Nuevo Testamento es Ana, pero los datos son muy escasos. No se puede saber si ejercía una función pública. El texto dice que al ver a Jesús alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Pero miren que en ese texto primero habla Simeón y luego habla Ana. ¿A quién se le da más importancia? A Simeón. Y Ana, pues pareciera, inclusive Simeón dice palabras al niño. Ana pareciera que no dice ninguna, sino que dice alababa a Dios y hablaba del niño. Em, Ahí se ve el evangelista Lucas, que es el que nos da este relato, casi siempre tiene los textos paralelos, pone a un varón y a una mujer. Y esto es importante también descubrirlo, porque entonces, a pesar de que hay una intencionalidad de no darle demasiado protagonismo a las mujeres, debieron ser tan protagonistas que los escritores sagrados, en este caso Lucas, al relatarnos la historia, normalmente pone de ejemplos un varón y una mujer. Claro que luego los pone como con diferente protagonismo. En este caso, Simeón, él habla directamente. En cambio, Ana la pone en pasivo, como que hace la cosa, pero no se dirige al niño. Pero bueno, por lo menos está esa presencia de Ana también en el momento en que Jesús es llevado al templo.
El Nuevo Testamento también nos habla de las cuatro hijas de Felipe de Cesarea que profetizaban. Hechos 21, 8, 9. Los varones y las mujeres que profetizaban en Pentecostés y que Pedro explica haciendo referencia a las palabras del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En el texto de Hechos 2:17. Y también en Apocalipsis, en la carta del ángel a la iglesia de Tiatira, se acusa a esta iglesia de tolerar que haya una profetisa, Jezabel. En este caso, pues la ponen en negativo, pero por lo visto, en las primeras comunidades cristianas, que es el tema que nos interesa, había profetisas. ¿Qué pasó? Que de estas mujeres con una palabra propia, con una palabra que se da al público, pasan los años, los siglos, y las mujeres en la iglesia, calles en como dice algún texto de Pablo, que hay que explicarlo bien, y esos son los textos que quedaron. Y no queda estos testimonios de estas mujeres con ese protagonismo explícito. La mujer no es solo para dentro de la casa, la mujer es para hablar también en la plaza pública, en este caso pues los templos, y los testimonios del Nuevo Testamento no lo avalan. Entonces, ¿qué nos pasó? Que hemos perdido esa capacidad de imaginar a las mujeres hablando en público sin ningún problema. Y bueno, en el Evangelio de Lucas, pues no nos dicen María la profetisa, pero perfectamente entra en esta línea de mujeres que cantan las maravillas del Señor. Y María la tenemos proclamando el Magnificat, y eso lo dije, no sé si ayer o antier. Tenemos, sí, nadie niega ni desconoce que María proclamó el Magnificat, o Lucas pone en boca de María el Magnificat, que en el fondo es copia del canto de Ana de 1 Samuel 2 cuando ella pues logra engendrar a su hijo, entonces de alegría pues le dice a Dios que se lo va a ofrecer y que le agradece pues porque la liberó de la esterilidad, lo que dijimos antes. Pero bueno, y estos cantos siguen esa línea de todo lo que hemos visto de las mujeres, este Dios que actúa en los humildes, y yo lo decía en las clases pasadas, este Magnífica donde María alaba y agradece lo que Dios está haciendo en ella, pero luego es un cántico profundamente social, donde la situación de los pobres cambia porque la liberación de Dios es en ese sentido que nadie pase necesidad, va a decir las primeras comunidades cristianas, que de verdad los pobres salgan de esa situación de pobreza, cambie su suerte, la liberación de una realidad de opresión a una realidad de vida en abundancia. María es portadora de esas palabras, canta el Magnífica, pero curiosamente, como ya lo he dicho tantas veces, aunque lo recemos, aunque sepamos, casi siempre vemos es a la Virgen con las manos unidas y con la cabeza un poquito abajo, y pues bueno, por eso la creemos que es la Virgen Santa, porque está totalmente aceptando la voluntad de Dios sin mancha y sin duda, y no vemos esta otra dimensión de María que es protagonista, que habla explícitamente. Bueno, ya nombramos, Ana es esto que acabé de decir, que es del Antiguo Testamento, pero pues no la nombré antes porque estábamos hablando de las profetisas, pero pues es la que canta por esta realidad que Dios hace en ella, y María, el Magnificat, es una copia revisada y aumentada o dirigida un poquito distinto de este cántico de Ana. Todo esto yo ya lo acabé de decir, por eso lo estoy pasando. Y como para terminar ya pues ahorita esta clase, otras mujeres, Esther, la reina Esther, que es capaz de... la historia es toda, hay que leer todo el libro de Esther para enterarse bien de la historia, pero digamos que ella, como esposa del rey, pero ella es judía, pero está allí, pues está camuflada en la corte, pero se atreve a pedirle al rey, con toda la dificultad que eso tenía, donde él podía
Primero ella tenía que llegar a ser favorita porque pues era toda una cantidad de esposas en ese momento. Como la primera esposa no aceptó algo que le pedía al rey, entonces por eso ella tiene la oportunidad de ser la favorita en ese momento. Y cuando ella se presenta al rey, entonces es cuando va a pedir a interceder por su pueblo, aconsejada por su tío Mardoqueo, que era el que le había ayudado a que estuviera en esa situación. Y bueno, pues ella consigue que el rey realmente tenga misericordia con su pueblo. Entonces, también es una persona que desde esos niveles de poder, de alguna forma logra influenciar para que el rey castigue a uno de sus súbditos, Amán, que estaba ya con todos los planes de exterminar a los judíos. El rey, por la petición de Esther, pues ya castiga a Amán y no hace esa destrucción de los judíos. Hasta el día de hoy los judíos celebran la fiesta de Purim y leen el libro de Esther porque pues gracias a ella no fueron exterminados en ese momento. Bueno, Noemí y Ruth no me voy a detener porque sabemos muy bien la historia, pero de todas maneras es esta capacidad de las mujeres que reclaman sus derechos, porque ya sabemos la ley del levirato, pues entonces como quedaron sin esposos, entonces una se devuelve a su familia y Ruth se queda con Noemí y ella hace cumplir la ley del levirato, o sea, en ese momento ella hace que Vos, que era el que quedaba de esa familia masculino, ella lo engaña un poco, pero lo hace cumplir la ley del levirato. O sea que tienen que darle descendencia a las que se quedaron viudas, porque eso forma parte de mantener pues esa línea de descendencia. Mujeres que piden sus derechos. Cuando leemos este libro muchas veces es, ay, qué buena fue Ruth y tu Dios es mi Dios y será mi Dios, que dice el cántico que ella hace, uniéndose a Noemí, cosa que es verdad, o sea, ella es capaz de unirse, pues ya se había casado con el hijo, había quedado viuda, pero se incorpora a este pueblo pero exigiendo sus derechos. Y entonces, aunque ellas estaban excluidas por ser pobres, viudas, etcétera, ella reclama sus derechos. Por supuesto, todos estos géneros literarios nos presentan muchas conductas antiéticas, si se puede llamar así, porque Ruth engaña a Vos para que se case con ella al final, ¿no? Para que le dé un hijo y se case con ella. Entonces uno diría, uy, Dios mío, qué artimañas. Pero todo eso es género literario. Lo que está en juego es cómo mantener esa liberación que Dios les dio, que les mantiene, que les sigue ofreciendo, que no se va de su lado y lo hace a través de varones y mujeres. Pero en esa historia de salvación, muchas mujeres son protagonistas, pero la manera como nos lo han contado o la poca importancia que le hemos dado porque no leemos casi esos textos, pues no nos permiten tener como este imaginario de ver muchas más mujeres en la historia de salvación que Abraham, Moisés, Jacob, etcétera, que son los nombres que conocemos fácilmente. Judith, pues también es un texto muy interesante que también está con este género literario así de grandes guerras. Judith encabeza y anima y lleva adelante la resistencia cuando el texto es claro en cuanto al protagonismo definitivo de una mujer. El ejército invasor es tan poderoso que Nabucodonosor se considera a sí mismo por encima de cualquier dios. El ejército avanza y rodea al pueblo, impidiéndole cualquier posibilidad de acción. Los jefes de Israel intentan resistir. La situación ha llegado al límite y ahí es cuando Judith entra en acción, liderando la resistencia. Judith, una mujer viuda, sola, sin varones, actúa con una independencia y autoridad extraordinaria. No va donde los jefes del pueblo, los llama a su casa para exponerles su plan. Si bien es cierto que les pide autorización, es ella quien decide la estrategia y los pasos a seguir con absoluta libertad. El Señor socorrerá a Israel por mi medio, pero no intenten averiguar lo que voy a hacer porque no se lo diré hasta que lo cumpla, dice el libro de Judith. Judith tiene plena conciencia del riesgo de su acción e invoca el auxilio del Señor
en una oración muy bella que abarca todo el capítulo 9 del libro de Judí. Judy es consciente de lo que está haciendo y ella incluso dice, le pide a Dios, ayuda a esta viuda a realizar la hazaña que he pensado. Por mi lengua seductora y heria, pues aquí recorto el texto, si no, no acabaríamos. Por mi lengua seductora y heria esclavos con amos, quebranta su arrogancia a manos de una mujer. Esta insistencia de oponer la fuerza desmedida con el triunfo de una mujer no recuerda a Débora. En definitiva, Judy realiza su acción liberadora. En la noche en el campamento enemigo mata a Holofernes y insiste este texto que todo esto pasa por las manos de una mujer. Y finalicemos ya hablando pues de otros textos que una teóloga norteamericana, Phyllis Trible, que murió hace un mes o algo así, y ella una de sus interpretaciones sobre la Sagrada Escritura fue destacar lo que ella llamó textos de terror contra las mujeres que se relatan en el Antiguo Testamento. Y entonces ella señala la historia de Agar. Agar sufre la explotación de Sara y de Abraham, expulsión, le toca su maternidad en el desierto. Ella los pone así, textos de terror, como la Sagrada Escritura pone como protagonistas, pues, a mujeres, pero que sufren lo que hoy llamaríamos feminicidio o esta violencia contra la mujer. En esa época, pues, no hay esos términos, pero como los personajes femeninos son los que son sujetos de semejantes vejaciones. Tamar, la hija de David, es violada por su medio hermano Amón y no es que lo castiguen a él, ¿no? La concubina de Leví, van a matar a Leví, Leví lo que hace es sacar a su concubina para que lo van a matar, la violen, la asesinen, la desmembren y él librarse. Y la hija de Jefté, él hace un voto que el primero que salga a recibirle lo va a sacrificar para agradecer la victoria, sale su hija y entonces él pues la mata. Esta autora pues habló, tiene un libro pues que es muy conocido que se llama así, Los textos de terror, y por lo menos, así como hasta ahorita hemos hablado de todo este protagonismo de estas mujeres, también podemos reconocer en el texto sagrado estos horrores que viven las mujeres. Los escritores sagrados también colocaron en ellas toda la injusticia posible contra los personajes femeninos. Entonces, esa Biblia que es palabra de Dios, por una parte, a través de géneros literarios, nos invita a reconocer la dignidad de la mujer, su protagonismo y también la explotación a la que está sometida. Entonces, una hermenéutica sirve para desentrañar estos textos y recuperar los elementos liberadores que textos de una manera o textos de la otra nos pueden presentar frente a la realidad de las mujeres. Bueno, con esto yo termino lo del Antiguo Testamento. Mañana no, el viernes hablaríamos del Nuevo y bueno, pues ahí continuamos nuestro curso. Entonces dejo por aquí para que podamos tener algún compartir de lo dicho hasta ahora.